¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros sobre libros en ABC TV. ¿Qué pasa con la educación paraguaya en su historia? Hoy sabemos que estamos mal. 7 de cada 8 chicos que pueden leer, sin embargo, tienen dificultades para entender lo que leen. Pero ¿qué historia de la educación tenemos detrás? Hoy tenemos a un autor, historiador, David Velázquez Serifregle, que escribió un libro recientemente que se llama Una introducción a la historia de la educación. Vamos a conocer pasajes de nuestra historia que explican nuestro proceso educativo desde la colonia hasta el régimen de Alfredo Stroessner. Comenzamos como siempre con las páginas que me apasionaron. Para los amantes de la literatura policíaca, de suspenso o literatura negra, como ustedes le quieran llamar. ¿Quién fue Henning Mankell? Él murió en el año 2015. Fue un gran autor de novelas de suspenso, de literatura policíaca y negra de origen sueco. La quinta mujer, si a mí me preguntan una obra con la cual yo me quedaría con la obra de Henning Mankell, es publicada en 1996, La quinta mujer. ¿De qué trata? Ubiquémonos en Suecia. Un paisaje tranquilo, sosegado. Personas que viven, por ejemplo, una de ellas de la ornitología, estudio de los pájaros, otros planta orquídeas, otro se dedica a la poesía, pero en forma sucesiva aparecen muertos. Hay un asesino en serie. ¿Y quién puede ser un criminal en ese paisaje idílico? Y de paso aparece también ornitología, estudio de los pájaros, otros planta orquídeas, otro se dedica a la poesía, pero en forma sucesiva aparecen muertos. Hay un asesino en serie. ¿Y quién puede ser un criminal en ese paisaje idílico? Y de paso aparece también ornitología, estudio de los pájaros, otros planta orquídeas, otro se dedica a la poesía, pero en forma sucesiva aparecen muertos. Hay un asesino en serie. ¿Y quién puede ser un criminal en ese paisaje idílico? Y de paso aparece también ornitología, estudio de los pájaros, otros planta orquídeas, otro se dedica a la poesía, pero en forma sucesiva aparecen muertos. Hay un asesino en serie. ¿Y quién puede ser un criminal en ese paisaje idílico? Y de paso aparece también ornitología, estudio de los pájaros, otros planta orquídeas, otro se dedica a la poesía, pero en forma sucesiva aparecen muertos. Hay un asesino en serie. ¿Y quién puede ser un criminal en ese paisaje idílico? Y de paso aparece también ornitología, estudio de los pájaros, otros planta orquídeas, otro se dedica a la poesía, pero en forma sucesiva puede ser un criminal en ese paisaje. De paso aparece también ornitología, estudio de los pájaros, otros planta orquídeas, poesía, pero en forma sucesiva hay un asesino en serie. ¿Quién puede ser un criminal en ese paisaje? Le recomiendo a todos los que estén interesados en sus herramientas personales de aprendizaje, por sobre todo, ¿verdad? Es una filosofía de vida. ¿Algún otro libro que hayas leído, más, no sé, literatura de repente, algo que te entretenga, que te gustaría recomendar a las personas porque te gustó mucho? Yo soy muy fanático de Dostoyevsky, me gusta mucho Crimen y Castigo, me gusta mucho Julio Verne también, ¿verdad? Y bueno, más que nada eso, le recomiendo que lean esos autores por sobre todo.
Y como les prometíamos, el tema educativo es clave para el desarrollo de un país y es fundamental saber de dónde venimos. Este libro que ustedes van a ver allí, en Boe, de David Velázquez Cerfegel, es justamente una introducción a la historia de la educación paraguaya. Y estamos con su autor, David Velázquez Cerfegel. ¿Qué tal, David? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer. Realmente uno queda muy impactado al leer el libro, pero yo quisiera que vos mismo vayas explicándole a la gente, cuando te encontraste con la historia de la educación paraguaya, ¿hay algún periodo donde se puede decir floreció la educación de nuestro país? Bueno, depende de cuál sea el criterio para decir que florece o no, ¿verdad? Tenemos momentos muy interesantes dentro de la historia de la educación paraguaya. Por ejemplo, en la Primera República, que es dentro de la época de los López y de Francia, si bien es cierto son gobiernos autoritarios y no hay margen para la libertad, por ejemplo, de discusión de los temas educativos, es muy interesante que en ese momento de la historia haya aparecido el financiamiento del Estado hacia la educación en términos de salarios de docentes, construcción y equipamiento de las escuelas, provisión de los útiles escolares. Porque la regla en la época colonial era que, y durante buena parte del primer periodo independiente, era que una comunidad se juntaba y decía, bueno, queremos una escuela acá para nuestros hijos. Entonces alguien ponía el local, otro ponía el salario del maestro. Pero en un momento dado la situación económica no era buena y sale el Estado a socorrer a las comunidades más carenciadas. Entonces ahí aparece el caso del doctor Francia pagando salarios de maestros, o del gobierno del doctor Francia pagando salarios de maestros, y en la época de Carlos Antonio López también el Estado pagando salarios de maestros. Las estadísticas que aparecen, por ejemplo, de la época de López en aquel momento, de 1857, por ejemplo, son, Carlos, solamente las estadísticas de escuelas públicas. Ahí no están contabilizadas las escuelas privadas que existían en el país, que no, digamos, una estimación sería muy aventurero hacerlo sin todos los datos a la mano, pero esos 25.000 o 30.000 niños no son toda la población escolar, y lo dice Carlos Antonio López, son solamente aquella población escolar socorrida por el Estado mediante escuelas públicas. Ese, por ejemplo, es un momento interesante. Otro momento interesante es cuando aparece la escuela normal, que es cuando se profesionaliza la profesión del docente. ¿Eso cuándo ocurre? En 1896. En 1896. ¿Qué pasa allí? Hubo un intento de escuela normal en la época de López en la creación de la escuela normal por parte del gobierno, dirigida por esa escuela en el momento por Bermejo, pero esa escuela fracasa por una serie de problemas pedagógicos y también problemas de logística y de posibilidades de que los alumnos efectivamente concurran allí. Pero después ya de la guerra, en 1896, y bajo la dirección de las hermanas Esperati, se crea la Escuela Normal de Niñas, y bajo la dirección del maestro argentino Francisco Tapia, la Escuela Normal de Maestros, varones. Entonces ese es un momento importante porque se profesionaliza el ejercicio de la docencia. Antes eran personas formadas, extranjeros generalmente, los que venían a Asunción, pero otras personas de buena voluntad, que sabían leer, escribir, dominaban las operaciones básicas, tenían buen manejo de la doctrina cristiana, enseñaban. Esa era el perfil del docente. ¿Y qué pasa en 1896? Entonces se crea la escuela normal y ahí aparece la pedagogía científica, la didáctica científica, la práctica de los docentes en un aula bajo la observación de otro docente, las horas de clase divididas por materias para enseñar. Ese es otro hito. Y el otro hito es la reforma de Cardoso en 1925, oficialmente hablando, porque la reforma comienza un poquito antes, pero la ley es de 1925, donde se introduce también la escuela activa en el Paraguay, y es una reforma pensada y experimentada en las aulas, o sea, se prueba la reforma. Claro. Y luego se hace un congreso educativo en 1931 para validar los avances de la reforma y extender la reforma. Lamentablemente la coyuntura política de la guerra del Chaco primero y después de la revolución del 36 impidieron que ese experimento continúe. Ese es otro momento importante. Y después, bueno, ya tenemos la educación contemporánea muy marcada por el sello dictatorial, pero si pudiéramos destacar, diríamos que hay un enfoque muy tecnocrático, por ejemplo, en la reforma de 1973, es donde uno observa ya en la distribución de las materias un fuerte predominio de las asignaturas técnicas, como química, física, preparatorias para la técnica, como química, física y matemáticas, y la condensación de todas las materias del área social en una disciplina que se llama estudios sociales. En todo caso, en ese momento podemos hablar como aspecto positivo dentro de un régimen dictatorial, el crecimiento de la matrícula, por ejemplo, en primaria. Allá en los 70. Claro, porque en las épocas anteriores citábamos estos datos que te decía de escuela normal y de reforma activa, pero en aquel momento, Carlos, solamente 1,5 de cada 100 alumnos que comenzaba la primaria la concluía. Claro. A partir de la época de Morínigo comienza la masificación de la educación. Higinio Morínigo. El Estado comienza a
crear más escuelas, construir más escuelas, llevar a la gente a las escuelas, se vuelve más masiva y tratar sobre todo de retenerles en la escuela. Entonces, por ejemplo, en la época de Estigarribia, un poquito antes de lo de Morínigo, pero en la época de Estigarribia aparecen los comedores escolares. Las familias se reúnen y ponen dinero para la comida porque la nutrición era un problema crítico ya en aquel momento en la escuela. Igual la matrícula de primaria crece mucho, no tanto la de secundaria, mucho menos la de la universidad, y así llegamos hasta el final de la dictadura. Y esta reforma del 92, del 94, que se caracterizó por intentar introducir métodos más nuevos dentro de las aulas, con algunas experiencias puntuales exitosas, pero que en general ya tiene su certificado de defunción, como se dijo, y en este momento se está hablando ya de transformación educativa. ¿Y cómo era entonces la educación en la colonia? Y en la colonia era una educación pensada para formar a alguien como vasallo del rey. Y en el caso de los pueblos indígenas, que son los grandes protagonistas, invisibilizados frecuentemente en la historia, era para castellanizarlos además y erradicar, producir un cambio cultural dirigido desde afuera, instrumentado desde afuera, impuesto sobre todo desde afuera, castellanizarlos, es decir, extirpar sus distintas lenguas, lo cual no se logró como atestiguan los informes, y era una educación pensada para el vasallaje. Estoy hablando de vasallaje en términos técnicos de la historia, diciendo eran vasallos del rey y de la autoridad, entonces se actuaba con ese criterio. Y ahí viene un tema que tocaste recién, que es la época muy polémica para muchos del doctor Francia, porque unos dicen, este hombre generó oscurantismo en Paraguay, otros dicen, no, también se desarrolló la educación. ¿Qué pasó con la educación en el periodo del doctor Francia? Bueno, hay una continuidad de algunas políticas del final de la época colonial. En el final de la época colonial, aunque las escuelas no eran buenas en Paraguay, Azara dice era la provincia del Imperio Español en el sur de Sudamérica con más escuelas, inclusive con más escuelas que en Buenos Aires. No era raro que hubiera entonces escuelas. Lo que pasa es que la política digamos, de Francia, aislado por Buenos Aires por una parte y a su vez autoaislándose de los conflictos, hace que muchas comunidades que vivían del comercio se empobrezcan y la educación entonces decayó porque no había recursos de las familias para eso. Entonces, como te decía, es cuando vienen los socorros del Estado para eso. Ahora, no era un gobierno especialmente interesado, por ejemplo, en la educación superior. Si bien es cierto, subsistían algunas aulas privadas de lo que se llamaba en aquel momento latinidad, que sería como hoy una especie de secundaria, el principal centro de estudios superiores, que era el Colegio Seminario de San Carlos, fue cerrado. Y fue cerrado, ahí hay una discusión siempre de se cerró porque se creaba un núcleo de pensamiento y el dictador no quería. Es una de las hipótesis, pero una que es bastante más realista es decir, Francia suprimió las órdenes religiosas, nacionalizó la iglesia, entonces ya no había necesidad de formar más sacerdotes. Ya no era una profesión llamativa el ser sacerdote. Entonces se fue desfinanciando el seminario, dejó de ser una prioridad inclusive para la familia formar sacerdotes, y se desfinanció y finalmente terminó cerrándose, que es la explicación económica del cierre del seminario. Claro, ahora, era un medio dictatorial, no había libertad de palabra, no había libertad de opinión, no había libertad de enseñanza. Entonces podemos decir que desde ese punto de vista sí, efectivamente ocurrió un estancamiento, además porque cesaron las manifestaciones republicanas, congresos, no había asambleas, todas las expresiones que requieren que la gente se movilice, discuta, hable, polemice, fueron prohibidas. ¿Y cambia mucho esto con Carlos Antonio López? Carlos Antonio López intentó hacer un cambio gradual. Él mismo lo dice, no quiere que la República Nueva del Paraguay haga el salto que hicieron los demás países, y él dice fue una especie de salto al vacío porque se encontraron con guerras civiles y sangre, entonces él quería un cambio orientado. Entonces, por ejemplo, en la época de López cambia mucho lo que él intentó hacer en materia de educación superior. Crea la Academia Literaria, el aula de filosofía, el aula de derecho, el aula de matemáticas, la escuela normal, la escuela de medicina dentro del ejército. Entonces, ese perfil, sobre todo, su proyecto final era el de un colegio nacional, pero no ocurrió, tampoco una universidad. Él inclusive dice en un momento dado que no puede seguir invirtiendo en educación porque tiene que convocar a cada momento al ejército. Eso nos da una idea de que el gasto militar en aquel momento era muy fuerte. Paraguay presionado por la siempre latente posibilidad de una invasión argentina, sobre todo, a veces en malas relaciones con el Brasil también. Entonces había levas, reclutamiento obligatorio a cada momento. Y eso significaba sacar a los chicos del aula, porque
en aquel momento la educación llegaba hasta los 19, 20 años tranquilamente. Entonces mucha gente salía de su aula de primeras letras para ir a enrolarse. Y el dinero que iba al enrolamiento, comida, Sí. armas, uniforme, comida para los caballos, Sí. pertrechos, etcétera, municiones, era un dinero que se sacaba de la educación. Y eso lo dice Carlos Antonio López. Entonces ahí él toma una decisión y es que todos los niños pobres sean asignados, arrimados a familias pudientes por el juez de paz y que estas familias se hagan cargo de educarlos. Entonces toma esta decisión. Y al mismo tiempo crea una serie de escuelas de oficios pegadas a las escuelas oficiales, digamos, o a las escuelas de primeras letras. Crea escuelas de oficios también para la niñez más pobre y la juventud más pobre. Ah, claro. Quiere decir que sí fue un cambio gradual con relación a Francia. Fue un cambio gradual, pero se notó. Es decir, Cuando sí se notó, ¿a qué te y referís? se notó porque además había un entorno propicio distinto. Se autorizó la importación de libros, aparecieron los periódicos, el Paraguayo Independiente, el Eco del Paraguay, el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles. Entonces la lectura además se fomentó. Si bien es cierto, toda una lectura controlada, Sí. había una ley de prensa que regulaba lo que se podía y no publicar, pero vos sabés, Carlos, esto que cuando alguien abre la canilla de la lectura, Así mismo. ya no sabe Ya para no dónde sabe va a ir el para dónde. chorro. Y queda finalmente esta pregunta, si vos tuvieras que hacer un salto a hoy, ¿y hoy cuáles son nuestros desafíos? Y bueno, primero tenemos que resolver el problema la situación de que somos una nación mayoritariamente hispano-guaraní hablante. Es decir, somos un país mayoritariamente bilingüe, esto no va en desmedro de las otras lenguas que existen Sí. en el país. Sí. Pero esa es una situación que hay que arreglar, porque lo que vemos también durante toda la historia de la educación es que el guaraní fue castigado. Y esto influyó negativamente no solamente en la autoestima del niño, sino también en su rendimiento educativo. Las clases se desarrollaban en un idioma que era para ellos un idioma extranjero. Y esto pasó hasta hace nada, 30 años, y sigue pasando inclusive. Sí, ¿verdad? claro. Como esto afecta al núcleo esencial de la comprensión lectora, este es el primer problema que hay que resolver. El primero de todos. Y después los demás problemas, modernizar los métodos, formar a los docentes en segundo lugar, porque siguen siendo el motor del sistema educativo, porque finalmente todo vamos a medir por lo que ocurra en las aulas y el rendimiento posterior de las personas. Y esas dos son las prioridades más importantes. Y después es continuar con lo de siempre, Sí. mejorar la infraestructura, mejorar la logística, adecuar los programas. Pero si no resolvemos estos problemas históricos de la educación paraguaya, vamos a tener a lo mejor muy lindos locales, pero muy pobre contenido y muy pobre enseñanza. Muchísimas gracias, muy amable. Parece el libro David Velázquez Boé, que les informo. Este libro tenemos 2 ejemplares que vamos a ir sorteando en nuestras redes sociales. Era David Velázquez Fegel con esta historia muy interesante de la educación paraguaya. Salimos a las calles para saber qué lee la gente y qué recomienda la gente. Aquí está la respuesta. Uno que se llama Ravens Pass, que tiene muchos titulares, por ejemplo, tiene muchas colecciones de libros y siempre hay como que mucho drama, hay como misterios e intrigas. Bueno, Sí. ¿y qué otros libros solés leer? Porque sos muy chiquitita todavía. ¿Cuántos años tenés? No, 9. 9 años. ¿Qué otros libros solés leer de repente así? Algo que te guste mucho y te gustaría recomendar también a otros chicos de tu edad. Me gustan los bien largos. Los bien largos. ¿Algún título que recuerdes aparte de este que mencionabas? Alicia, ¿Alicia en el País de las Maravillas o es otro? sí. ¿De qué trata ese libro? Si podés recordarnos también un poquitito. De una chica que se va y que se duerme y se mete en un mundo de toda su imaginación. Y si a mí me preguntan un libro que hizo historia en el plano de las aventuras,
El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas padre, que en realidad tuvo como coautor Auguste Maquet, al cual le pagaron por parte de Alejandro Dumas para que no figurara. Entonces quedó como una obra de Alejandro Dumas. La cosa es así. Edmond Dantes está a punto de casarse con una mujer que ama y por diferentes motivos hay como un conjunto de habladurías y mentiras que lo llevan a la cárcel. Lo llevan inclusive a una cárcel de lo que hoy sería de alta seguridad en una isla de la cual supuestamente no puede escapar. La pregunta es, ¿y escapará? ¿Y por qué a Edmond Dantes luego se le conocerá por el Conde de Montecristo? Y un sacerdote que estaba con él en prisión, ¿qué le cuenta acerca de un tesoro? ¿Y qué hará después de escaparse, de conseguir ese tesoro, de ser rico, cuando decida hacer qué exactamente con relación a quienes lo condenaron a años de mucho sufrimiento, aventuras, amor, trepidantes escenas? El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, para todos los amantes de las grandes aventuras. Y entre los museos que recomendamos, uno muy especial, el Museo del Hospital de Clínicas. Se considera uno de los museos más originales y tétricos a la vez. Está en el viejo edificio del barrio Sajonia, nos muestra los inicios de la medicina y su legado. Vean esto. La medicina paraguaya a lo largo del tiempo dejó sus huellas para contarnos que, como todo, evolucionó, y qué mejor manera de conocerla que a través de un museo. El Hospital de Clínicas, en su antiguo edificio del barrio Sajonia, desde el 2014 guarda un lugar en donde se exhiben artefactos que utilizaron los primeros trabajadores de blanco. El recorrido comienza echando una mirada hacia el pasado, hasta la época en la que los guaraníes utilizaban a la naturaleza como proveedora de la materia prima, a la que hoy llamamos Pojañaná. Nosotros acá en el museo tenemos como un pequeño muestrario de nada más 10 hierbas, 12 hierbas, ¿verdad? Como para introducirle al visitante de todo lo que se conocía en esa época. Luego pasamos a la medicina del Paraguay colonial, la medicina en la época del dictador Francia, y así, en un recorrido no lineal, sino un poco serpenteante, ¿verdad? Con objetos, fotografías, infografías, y pasamos por todas las épocas de la medicina del Paraguay, la época del doctor Carlos Antonio López. Guerras como la de la Triple Alianza y del Chaco fueron episodios devastadores para nuestro país. En ambos acontecimientos, la medicina fue indispensable para auxiliar a los heridos y salvar vidas. En el museo se muestra cómo el personal de blanco trabajó para abastecer a la contienda. Cuando iba a comenzar la guerra del Chaco, el doctor Gatti, el profesor doctor Carlos Gatti, interrumpe su curso y en el acta que tenemos exhibido en el museo dice: a estas alturas se interrumpe el curso por el inicio de la guerra contra Bolivia, y firma el doctor Carlos Gatti. Eso, por ejemplo, es un documento histórico invaluable. Tenemos también el paso del nazi Edward Rochman por Paraguay, ¿verdad? Que venía huyendo de Argentina, se enfermó, vino al Hospital de Clínicas, murió acá en el Hospital de Clínicas. Tenemos su ficha médica. Lo que más llama la atención a los visitantes es la exhibición de los instrumentos que utilizaban los médicos para distintas actividades quirúrgicas, como tijeras, pinzas y serruchos. Los estudiantes dicen: ¿y esto usaban? O miran un microscopio que no tiene cables y dicen: ¿y cómo se veía con este microscopio? Las hermanas vicentinas y las de beneficencia fueron las propulsoras del hospital. En su homenaje, recrearon con maniquíes cómo ellas cuidaban a los enfermos.
Mira que son bien variadas las visitas. Por un lado tenemos estudiantes de medicina que vienen al cursillo para la admisión, ¿verdad? Que vienen al cursillo del CEPAM. Tenemos escuelas, tenemos médicos residentes en el extranjero, médicos paraguayos residentes en el extranjero que al volver al país por algún motivo de visita se enteran que hay un museo en su vieja escuela, sin falta pasan por acá. Visitar el museo es como conocer los inicios y la evolución de la medicina paraguaya. El horario para acceder al predio es de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Está en Servilibros, más guapas que cualquiera, de nuestra colega Olga Dios Kostianowski. Ella es periodista del diario La Nación, tiene los domingos excelentes columnas en el plano literario. Son cuentos publicados en el 2003 sobre esas vivencias que a todos nos afectan. A partir de confidencias, cartas o relatos, ella va contando sus historias personales. Por ejemplo, hay un cuento donde ella tiene que encontrar la tumba de su padre, que tiene mucho que ver también para encontrarse conmigo misma. Historias, relatos, confidencias, cartas que de alguna manera nos van desnudando tal como somos. Más guapas que cualquiera, de Olga Dios Kostianowski, se lee de manera muy amena, es muy agradable y toca temas muy íntimos de cada ser humano, disponible en Servilibros en la Plaza Uruguaya. Y un libro que yo les recomiendo especialmente también está en Literato, Memorias de Amor, la peor parte. ¿Quién es Fernando Savater? Conocidísimo filósofo. Estuvo casado muchos años con una ex alumna, también profesora universitaria, después Sara Torres. Fue un amor intenso. Ella enferma de cáncer en el cerebro en el año 2014. Muere en marzo del 2015. Fernando Savater queda destrozado. ¿Qué hacer con mi vida si el sentido de mi vida era ella? Si yo hacía todo por ella. Y entonces en un momento dado escribe esta historia que narra la agonía de Sara en la lucha final contra el cáncer, la vida que ellos habían compartido antes y el legado del recuerdo que deja una mujer a cual uno quiso mucho y que se fue. Para todos aquellos que sufrieron pérdidas o les interese el momento de sufrimiento frente a algo que se fue definitivamente, les recomiendo La peor parte de Fernando Savater, disponible en Literato, allí en el Paseo de Juan 23, 17, 13, detrás del Shopping del Sol. Y sin ninguna duda, después de la entrevista con David Velázquez Serfegel, nos queda una lección muy importante. Tuvo demasiados avatares la educación paraguaya. Pasamos por dictaduras, guerras civiles, guerras internacionales, momentos de mucho retraso. El gran desafío del siglo XXI es aprender a aprender, como dice la UNESCO. Saber que tenemos que aprender permanentemente a volvernos flexibles hasta los grandes cambios que se vienen. Esa es la cuestión de la educación. Conocimiento, capacidad crítica y ser muy flexibles para ir aprendiendo cada vez cosas nuevas y adaptándonos al mundo que se viene. Nos vemos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.